estructural, cierto, pero también es de hombres, de calidad humana. El problema es que en el Perú tenemos, por ejemplo, a dos expresidentes denunciados, ¿no?, que están ya a borde de ser procesados. Me refiero a Alan García y a Alejandro Toledo. Hay otro presidente preso, como digo, por ladrón y por asesino, ¿no?, a 25 años de prisión, junto con Vladimiro Montesinos y otros de su gabinete y de su gobierno, luego de fugar del Perú vergonzosa y cobardemente. Pero también lo que se le da con respecto al señor Ollanta y a las denuncias de la señora Anaí Nerea, más allá de los cargamontones que pretendan ellos decir, y más allá de los arrebatos del señor Ollanta en defensa de su pueblo. Entonces, esto es importante, Juan, que se conecte con el tema de los servicios fundamentales y los derechos humanos básicos, como la educación de calidad, a la salud universal para todos, a la vivienda, ¿no? A la corrupción. Usted identificó el problema, tendría caso de corrupción, le pregunté que estaba fallando, y ahora, ¿qué plantea usted? ¿Va a ser...? Tiene que haber un cambio político. ¿Qué tiene que funcionar bien? Para que esto tiene que haber un cambio político sustancial, drástico, sin violencia y en libertad, a partir de una correlación de fuerzas. Por ejemplo, que tiene que instalarse en el 28 de julio del año 2016. La Contraloría General de la República simplemente ha estado pintada en la pared con un mamarracho de Contraloría, una burla a la nación, que fue puesto ahí el señor Fuad Puri por el señor Alan García, luego que había nombrado una salina contra la corrupción a la doctora Carolina Lizárraga, que estaba embarazada y a los pocos meses, al no tener presupuesto ni nada, tuvo que renunciar. Ahora también se pasó, por ejemplo, con el caso de fiscal de la Nación, que ha sido... bueno, ahí tenemos a dos fiscales, el señor Ramos Salida, así es, y el señor José Antonio Peláez Jardales, también otro ex fiscal de la Nación, que dicho sea de paso, archivó 22 denuncias contra el señor Alan García, incluyendo los narcoindultos. Ese es otro tema central, ¿no? ¿Usted ha pensado en algún nombre para, de repente, las personas que lo van a acompañar en caso que usted llegue al gobierno, o sea, sus personas de confianza? Lo estamos armando realmente, se está armando en base a esta plataforma programática el plan de gobierno, ya con un programa mínimo, ¿no?, de acciones en los primeros 100 días, y luego el conjunto de técnicos que se han de ir incorporando, y un llamado aquí a quienes nos escuchan, la importancia de contar con gente capacitada, con gente preparada, pero sobre todo con una ética a prueba de balas, Juan. O sea, aquí no puede verse la política como una plataforma para hacerse millonario, como dije anoche en la asociación de empleados local aquí en la Plaza de Armas, ¿no? La política no puede ser un escalón para hacerse millonario, para hacer faenones ni para hacer fortuna. El que quiera hacer plata, que forme su empresa, pero que no nos vengan con la estafa de predicar justicia social y libertad, inclusive algunos ahí enarbolando frases muy líricas y muy bonitas, ¿no? Y terminan utilizando el poder y haciendo ejercicio del poder para beneficiarse ellos, a su grupo y a sus familias. Entonces, ese es el mal del Perú, Juan. El 22 de marzo del 2015 de este año, Perú ha ratificado su compromiso a través de su ministro de Educación en el Foro Mundial de la Educación, en este caso desarrollado en Corea, donde se ha comprometido el ministro de Educación de que no va a incrementar el Producto Bruto Interno, el presupuesto del Producto Bruto Interno a la educación al 6%. No lo va a incrementar, solamente... ¿Con quién se ha comprometido? Ante el Foro Mundial de Educación desarrollado en Corea 2015. ¿Que va a aumentar o que no va a aumentar? O sea, que no va a aumentar. O sea, como el Banco Mundial, la Cooperación Internacional, quienes manejan nuestra Constitución y el empresariado son quienes direccionan las políticas, él asumió ese compromiso, que no va a cumplir con lo que fue el Acuerdo Nacional y que se va a mantener. Bueno, ahí está. En el 3.5%. Lo que está haciendo el señor ministro de Educación es cumplir, ¿no?, sometidamente, agachando la cabeza frente a lo que dice el señor Segura, el ministro de Economía y Finanzas, quien tiene todo ese poder, como lo tuvo el señor Castilla. Me preguntas, ¿no? ¿cómo podemos ser un país de primer mundo o de primer nivel si tenemos una educación? No se puede, es un engaño, es un estafa. No, lo que estamos, no solamente yo, y coincidimos en cuestiones centrales, ¿no? Aumentar al 6% el presupuesto de educación de usted sí va a cumplir con el Acuerdo Nacional. Suscrito por las organizaciones políticas, por los frentes, organizaciones. El Acuerdo Nacional son 30 puntos, ¿no?, que son realmente una aspiración y a lo cual
cualquier político, cualquier ciudadano que intervenga en la política con honestidad y con integridad, tendrá que ponerlo eso como un objetivo permanente, a ser verificado todos los días en gabinete, en consejo de ministros cada semana, para ver cómo estamos avanzando. Eso involucra aumentar decididamente, que esto sí se hace, aquí no caben ya las ofertas de cambio responsable del señor García o la farsa del señor Humala de la Gran Transformación o la honestidad de trabajo del señor Fujimori o el país de todas las sangres. Aquí tenemos que elevar realmente, hacerlo prioridad del Estado, aumentar al 6% del presupuesto de educación, aumentar al 6% del presupuesto de la República, el presupuesto de salud, homologar los servicios en el sistema integral de salud y de salud, para lo cual significa también ese 6% un aumento razonable de las remuneraciones, la mejora permanente de equipos, una mejora sustantiva en el servicio cotidiano individualizado a los peruanos y peruanas, porque el derecho a la salud es un derecho universal y tiene que tender a la universalización, como la educación de calidad, aumentar remuneraciones, mejorar la infraestructura escolar, optimizar los currículums escolares en función de las realidades culturales de un país nuestro que es multiétnico, pluricultural y multilingüe. Entonces, eso supone una dedicación real, una priorización. Aquí no puede uno estar pensando en hacer esas cosas, está pensando en hacer negocios a partir de la política. Si está pensando en contratar con una empresa brasileña la construcción de una eléctrica, una carretera, por 500 millones de dólares, y luego viene una de ellas y sube a 800 millones de dólares, inflando, sobrevalorando delictivamente esos presupuestos que salen del presupuesto de la República. Pero eso sabe que esas son decisiones políticas, delictivas, de mafias que han venido controlando el Estado, y eso tiene que acabarse. Pero tiene que acabarse sin violencia traumática, tiene que acabarse sí con soluciones drásticas, con energía, teniendo muy claro cuáles son los objetivos y transparentando la gestión pública. Sí, claro. En nuestro país, cerca del 80% de jóvenes no creen en la política, sí, porque la política es un arte, es una ciencia, sí, es inherente a la persona humana, y bueno, y no creen tampoco en los políticos. Sí. ¿Por qué cree usted? Sí, bueno, por ejemplo, muchos candidatos, sí, porque la gran parte de los candidatos que se presentan dicen lo mismo, ¿no? Que queremos cambiar. ¿Por sí, qué creerle claro al señor Salgado? Bueno, usted a la bueno, tengo 3 hijos, lo que usted me ha dicho, yo lo he escuchado de ellos también, ¿no? Ellos tienen una actitud también muy contestataria y también decepcionados de lo que han visto, cómo funciona el país y cómo han mentido los presidentes de la República y un equipo y un conjunto que ha actuado prácticamente o casi como una organización mafiosa en el manejo del Estado. Pues tiene el derecho a la juventud a dudar. Como dije ayer a una joven que asistió a esta presentación que hicimos Frente Amplio como alternativa de gobierno, una joven de 21 años, me decía exactamente lo que usted me está diciendo, Juan. Los jóvenes tienen efectivamente un rechazo, una especie de asco a la política, porque se dan cuenta de la farsa que ha sido. Esa es una reacción natural y comprensible, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué tendrían que creerme? Simplemente remitirnos, ¿no?, a la trayectoria de cada uno, a la ejecutoria. Yo no les puedo decir, ofendiendo a la inteligencia, lo que yo digo si es verdad. Simplemente que cada uno haga su evaluación, que miren la ejecutoria y la trayectoria. En el caso de algunos, perfectamente pudimos quedarnos en el gobierno, en mi caso del señor Alan García, y llegar a ser viceministro o ministro si que hubiera agachado la cabeza frente a un acto de corrupción que se me pedía, y hubiera quedado en ese PAP, ¿no?, que en este momento encabeza el señor García, usurpando, ¿no?, los símbolos históricos de la APRA heroica, ¿no?, simplemente agachándole la cabeza y diciendo que, por ejemplo, lo de Bagua era normal y que los ayánicas o los aguayuns y los guapis estaban muy equivocados. Pues no lo dije, no me quedé callado, o sea, por eso salí del PAP. El frente no es un frente dentro de la APRA, es una agrupación de diferentes sectores. El Frente Único del Pueblo, que somos los seguidores de Aya de la Torre, y que estamos tratando de reagrupar fraternamente, transparentemente, a todos los apristas y a las familias apristas en toda la República. Y aquí Chincha, que ha sido un baluarte de la tribu histórico de Aya de la Torre, lo digo también, es la primera salida que ha dado el Perú como precandidato presidencial, de reagrupar
a todas esas familias apritas, ¿no? A los simpatizantes, para decirles que esta es el APRA muy distinta de ese PAC, que ha convertido lamentablemente Alan García. Este es el APRA, disculpe Juan, ¿no? Que no se vende, como lo he dicho, que no se corrompe, que no claudica, que no traiciona y que no indulta a narcotraficantes. Pero más allá de ello, nuestro llamado también a todos los peruanos, hombres y mujeres, a los gremios de trabajadores, a los micros, pequeños y medianos empresarios, a los profesionales que creen en su país, ¿no? A las comunidades quechuas y aymaras, a nuestras comunidades de la selva, a los estudiantes, a los pescadores, a los agricultores. Ese es el llamado que hacemos. Y fraternamente lo hacemos para decirles que tiene que producirse, Juan, un nuevo comienzo para el país en julio del año 2016 con algo superior. Y a partir de ello es que nos sometemos al escrutinio de la opinión pública y que comprendemos el escepticismo de la juventud, sus dudas, su falta de confianza, su desconfianza, porque ese es el resultado del fracaso y de la estafa que varios expresidentes, incluido el actual, le han hecho al Perú. Claro, porque, por ejemplo, presidentes que prometieron lo de la renta básica, otros prometieron gas a 8 soles, y ello va a generar una desconfianza. Realizar los tratados de libre comercio que están en base a ello con China, terminando y dando los latigazos fortísimos a la industria textilera y manufacturera en el pollo de Gamarra, por ejemplo, con productos chinos que están subsidiados por su propio Estado. En lo que se refiere al tema, creo que es uno de los principales a nivel nacional hoy en día, el tema de la inseguridad. Se ha logrado aprobar el decreto 1181, donde aplica, considera el sicariato ya con sanciones drásticas, sí, lo considera, pero hoy en día vivimos una... Y la pena de muerte también, hay un congresista dice demagógicamente la pena de muerte, ¿no? Una inmensa ola de inseguridad en la cual cada día muere una persona o es asesinada una persona víctima de los crímenes por encargo del sicariato. Sí. Llegando a tal extremo hoy en día el desencanto, el descontento de la población, que el 75% de peruanos, en una encuesta publicada por Hechos Apoyo, revelan de que el 75% de peruanos quiere a los militares en las calles. ¿Qué propone usted? ¿Qué propone usted? Otros piden, por ejemplo, otros piden la pena de muerte o la horca, ¿no? Fácil, pero claro, como se aplicó por ejemplo, en Singapur, y lograron derrotar o reducir los niveles de delincuencia. Pero estamos en otro contexto, y estamos sujetos a otros acuerdos internacionales, como lo que dice el Pacto de San José y otros. Pero, ¿qué propone usted para reducir o contrarrestar la hora delictiva en nuestro país? A ver, lo más fácil sería decir en este momento pena de muerte y el sicariato, quien contrata menores de 18 años, doble pena, etcétera, etcétera. Esos son recursos fáciles. No digo que no se apliquen necesariamente, ¿no? En el tema de la pena de muerte está demostrado que la pena de muerte no es un disuasivo. La pena de muerte envilece a la sociedad y nos hace peores seres humanos. Sí estoy de acuerdo con la cadena perpetua y con acumular las sentencias por los delitos. Por ejemplo, el sistema judicial norteamericano, si alguien comete un delito que acarrea 8 años de prisión, otro delito por 10 años y otro por 3, se suma 10 más 8 más 3, 21 años adentro, ¿no? Ahora, sin embargo, Juan, creo que hay que tener una aproximación seria, ¿no? Exenta de demagogia, para diagnosticar primero de qué se trata acá, ¿no? El tema del sicariato, el tema del narcotráfico, la delincuencia criminal organizada, la delincuencia común, los pájaros fruteros o los pirañas, que comienzan así, es el resultado, de nuestro punto de vista, de un proceso acumulado de males y perversiones en los últimos 20 o 25 años. Es decir, hay una conexión directa entre estos hechos y, por ejemplo, la alta corrupción, como se estaba comentando hace un momento, la alta corrupción política impune, sin sanción y sin castigo. A nivel nacional, regional y local. Así es. ¿Por qué? Porque más de tiempo se aprende, pues. Un presidente regional ve que un expresidente o presidente de la República, o ministros, o premier, o presidente del Consejo de Ministros se levantan 1.000 o 2.000 millones de dólares y no les pasa nada. El otro dice, yo si me levanto 10 millones, ¿por qué me va a pasar algo? Y el policía, o el hombre metido de policía, o el metido de oficial del ejército peruano, ¿no? Que dice, oye, si me levanto 5.000 galones de gasolina, que va a significar, unos 200.000 soles para mí, ¿por qué si se está levantando 100 millones? No olvidemos, Juan,
y aquí conectado con el tema sicariano, porque la sofisticación del crimen, la perversidad y el horror de las organizaciones criminales, incluido el narcotráfico, como el narcotráfico, empeora todo. Eso está íntimamente vinculado con el escenario y la atmósfera de corrupción que se instala con tolerancia en el país y que se encubren entre corruptos. No hay principio de autoridad. Por supuesto, se pierde autoridad, al perderse autoridad moral se pierde todo. Porque, por ejemplo, ¿con qué autoridad moral me va a venir un presidente que entró pobre al gobierno y que se levanta luego y que aparece multimillonario? Y estoy hablando no solamente del señor Alberto Fujimori, ¿no? Por ejemplo, entonces, los alcaldes y los presidentes regionales son los encargados, de acuerdo a la ley 1733 de seguridad ciudadana, de luchar contra la delincuencia. Sí. Contra la delincuencia, bueno, en coordinación con la policía, con la sociedad civil, con el Poder Judicial, el Ministerio Público, mujeres, salud, todo ello. Pero, ¿cómo ellos van a luchar contra la delincuencia si ellos están inmersos en actos de corrupción? Por ejemplo, en Chincha tenemos 2 alcaldes ya sentenciados por corruptos, uno por la malversación de fondos, otro por peculado, que bueno, el peculado es el término legal, pero que significa robo por haber robado. Es decir, ¿cómo hay esas incorporaciones que el gato, como ese tiene gato de defensor, ¿no? Bueno, usted tiene su propia respuesta, Juan. Aquí no descubrimos la forma. ¿Qué plantea? Aquí hay un problema central. En algún momento un periodista inteligente dijo: ¿qué podemos hacer con este archipiélago de ladrones que se instalaron en los gobiernos regionales? Y no solamente a los presidentes o gobernadores regionales, sino a sus asesores, a los consejeros regionales, etc. No todos, por supuesto, siempre hay excepciones. Claro, ¿no? Siempre hay que decir, igual que jueces y fiscales, Poder Judicial malogrado y podrido en importante medida, salvando la honorabilidad de buenos jueces y transparentes fiscales también. Ahora, diagnosticado este factor estructural, por eso es de la mayor importancia que cambie el poder político en el rumbo que ha venido siguiendo en los últimos 25 años. Por eso iniciamos esta conversación, Juan, señalando el común denominador, los vasos comunicantes entre el señor Fujimori, el señor Toledo, el señor Alan García y el señor Ollanta. Tiene que haber un cambio realmente sustantivo en el manejo del gobierno desde el 28 de julio del año 2016. Esto porque la alternativa es el violentismo, el aventurerismo, ¿no?, que hemos experimentado en el país, de cualquier loco aventurero o asesino pueda con un lenguaje demagógico alcanzar el gobierno o simplemente decir desconocer las elecciones y comenzar a meter bombas y a degollar seres humanos por todos lados. Entonces, tenemos que tener una actitud de serenidad, pero de mucha energía, con claridad de inteligencia, para ir al fondo del tema, tomar las medidas correctivas con políticas públicas concretas, con el personal y con funcionarios, policías, generales, militares, funcionarios civiles, ¿no?, que estén a prueba de balas. Si yo busco un asesor que es un sinvergüenza, que ha asesorado a otros y que forma parte de gobiernos pasados, que han metido las uñas y se han levantado millones de dólares, y lo convierto en mi asesor en un ministerio o palacio de gobierno, pues ya estoy dando un claro mensaje, que yo quiero robar, pues, que voy a hacer faenones, que la plata me va a llegar sola, que voy a construir el segundo piso del modelo fujimorista neoliberal o el tercer piso, y con eso me voy a hacer millonario. Entonces, este es un tema de fondo para diagnosticar desde ese punto de vista en dónde está el problema. Los alcaldes que usted menciona, obviamente, esos alcaldes han visto que algún presidente regional o que el presidente de la República o presidente de la República o viceministros o ministros de Estado están metidos en estas coimas grandazas y el mismo razonamiento se produce, porque comienzan a chantajear: hoy por ti, mañana por mí. Yo me quedo callado si tú te robas 50 millones, pero si tú te quedas callado a condición de que yo me pueda robar 250 millones. Entonces, este es un tema de fondo, Juan, que no puede tratarse en la rapidez de una entrevista, que obviamente puedo dar algunas pinceladas y algunas ideas, pero tiene que tratarse con mucha serenidad, ¿no?, con mucha claridad, energía y con coraje, ¿no?, pero también con prudencia, en el sentido de prudencia de tomar decisiones sobre la base del dato estadístico concreto, de la información rigurosamente obtenida a través del marco de la ley, ciertamente, porque es un tema muy importante garantizar los derechos humanos de todos, sobre todo de los inocentes. Entonces, esto es un tema que venimos aquí trabajando y compartiendo, conversando con compañeros Santos, Alejos y Manaqué, que es nuestro coordinador regional aquí en Ica,
y me ha venido acompañando el compañero Augusto Valqui Malpica, que es miembro de la Comisión Política del Frente Único del Pueblo, que preside el compañero Jesús Guzmán Gallardo. Bueno, y dos compañeros más de Lima, el compañero Javier Orey y el compañero Víctor Raúl Bernuy, que nos han venido acompañando y están con nosotros desde Lima. Entonces, este es un tema central, porque pero sin embargo no podemos caer en la desesperación. En la desesperación dice que es obra del diablo. ¿No? Entonces, por eso... Hay tiempo, no se preocupe, para tratar. De acuerdo. Por ejemplo, hay un punto que el señor Ollantumala le corrió o no quiso tratar en el mensaje presidencial, y era el tema que creo todos los peruanos esperaban escuchar. Era el tema del sueldo mínimo vital. Bueno, porque se ha aprobado a través del Ministerio de Economía y Finanzas una norma de austeridad en la cual da a conocer que debido a la recesión, crisis económica y otros factores no se puede incrementar, ¿no? Pero hasta donde sabemos, hoy en día los precios de los productos se han elevado, sin embargo en los últimos años no se ha incrementado el sueldo mínimo, hubo un pequeño incremento, pero que no refleja en sí lo que uno gasta, ¿no? Bueno. Sucede de que sí, no hay dinero para el sueldo mínimo vital de los peruanos, pero sí hay, por ejemplo, para incrementar a los ministros, sí hay para incrementar a los congresistas, y sí hay, por ejemplo, para triplicar y cuadruplicar hasta quintuplicar los presupuestos a los gobiernos regionales, de los cuales 22 de 24 están siendo investigados por robarse el dinero. Ellos, debido a ¿qué usted propone incrementar? Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Primero mencionar sobre la referencia al mensaje del señor Ollantumala. El señor Humala participa del cuentazo desde los mismos de los años 90 en que incurrían los ministros del señor Alberto Fujimori, el mismo del señor Alberto Fujimori. Recuerdo con el señor Camet, el señor Polonia, ¿no? El señor Valdivieso, luego vino el señor Kuczynski, ¿no? Otros ministros de Economía, luego el señor Carranza, Mercedes Arauz, Ismael Benavides, y ahora luego Castilla, que fue viceministro de García, y luego ministro de Estado de Humala, y ahora el señor Fugro. Es el mismo cuentazo, Juan. O sea, cuando había crecimiento económico sobre la base de la demanda portentosa de productos minerales o de esos commodities que le llaman por parte de China y de la India, entonces el crecimiento económico sostenido de 4, 5 y 6% de Perú, decían no pidan aumentar el sueldo mínimo porque puede alterarse ese crecimiento y nos afectaría. Espérense. Ese ciclo ya está terminando. Previsiblemente ya está terminando porque los precios comienzan a bajar, se produce la desaceleración económica. Y ahora dicen, no, sería catastrófico aumentar el sueldo mínimo porque ahora estamos en bajada. Antes porque estábamos en subida, ahora en bajada. El fondo del tema es que quienes manejan esa economía y quienes les han entregado poder, que en este caso fueron esos presidentes que han mencionado, a esos ministros de economía dogmáticos, fanatizados, sectarios desde el punto de vista ideológico, simplemente y junto con la CONFIEP, ¿no? Y que son los que simplemente dictan las normas, y el señor Ollantumala, ¿no? Con muchas limitaciones, agacha la cabeza, y el señor García, ¿no? Perfectamente consciente de lo que hacía, simplemente participó y les entregó el poder también. Entonces, aquí tiene que haber desde el punto de vista una solución de continuidad. Tiene que terminarse esto, no porque se considere a la CONFIEP o a los grandes mineros enemigos, pero sí la CONFIEP tiene que comprender que esto es una patria para todos. Tiene que entender que no puede seguirse manteniendo una política de violación masiva, deliberada y sistemática de derechos humanos, porque la patria del país no resiste, porque el Perú ocupa el primer lugar del año 2010 en producción y exportación de cocaína bajo el régimen del señor García, y que ese primer puesto mundial se mantiene con el señor Humala. Y tiene que tener la gran minería también, que nosotros no estamos en contra, por supuesto, de la gran minería ni las explotaciones. Lo que sí decimos es que tienen que someterse a los estándares internacionales esas compañías mineras, no que se, pero volviendo a lo del sueldo mínimo vital. Esto es lo del sueldo mínimo vital. El sueldo mínimo vital es uno de los ejemplos clarísimos. El Perú ocupa el penúltimo lugar en América del Sur. Solo más abajo está Bolivia, con la diferencia que en Bolivia el costo de vida en La Paz, en Oruro, en Santa Cruz y en Cochabamba es mucho más barato económico que Lima, el Callao, en Ica, Trujillo, Arequipa o Iquitos.
En consecuencia, el sueldo mínimo en el Perú el sueldo mínimo peruano es el más bajo de América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos esta posición reaccionaria antinacional de quienes han manejado la economía en los últimos 25 años en ese marco constitucional traidor, negativo y antinacional que se llama Constitución 93. Entonces, el sueldo mínimo vital expresa precisamente de manera flagrante la inconsecuencia, ¿no?, y el rechazo, ¿no?, de esas clases poderosas, de esos gobernantes, ¿no?, que han gobernado de espaldas al pueblo y al país. Y que estas son las consecuencias. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de los premios Nobel de Economía como Paul Krugman o Joseph Stiglitz o Amartya Sen, ¿no?, que no están hipotecados ni comprometidos como los poderes fácticos multimillonarios del mundo ni corporativos, nos dicen: es un contrasentido, es un absurdo, es una absoluta, y lo dicen en inglés, estupidez, mantener reprimido el sueldo mínimo, porque lo que ocasiona eso es que las poblaciones vean su capacidad de gasto absolutamente limitada, su capacidad de compra. No hay demanda al aparato productivo sobre la base de un incremento sostenido de la desigualdad, de la diferencia de clases, razas y fortunas. En consecuencia, esto del sueldo mínimo responde a una visión sectaria, fanática del señor Segura, que es el actual ministro de Economía, del señor Castilla, que es el ex ministro de Economía, pero que a su vez el poder que ellos han recibido vino del señor Ollanta y eventualmente también del señor García o del señor Toledo. Entonces, esto es una especie de encadenamiento, ¿no?, de situaciones que produce el sueldo mínimo vital deprimido y de los más depresivos en el país, a contracorriente de lo que sucede, por ejemplo, en California. California hace 2 meses, la legislatura californiana estatal ha dispuesto el aumento del sueldo mínimo progresivamente de $9 la hora, que era, a $15 la hora en California. En Nueva York, la legislatura estatal, a raíz de esto, está produciendo una correlación de fuerza donde están planteando más o menos lo mismo: progresivamente subir de 9 a $10.50, a $11, a $12.50 y a 15 para el año 2017, tengo entendido. Pero, ¿por qué? Porque ellos son receptivos de manera inteligente a lo que dicen realmente, que no están hipotecados ni vendidos a los intereses corporativos o grandes empresarios. Y entonces entiende que es necesario estimular la demanda, ¿no?, o estimular la oferta a través del incremento de la capacidad de demanda. Un trabajador que gana 800 o 900 soles mensuales y que tiene 3 o 4 hijos, y que es un hombre sano y honesto, no está metido en suciedades ni en inmundicias, y que quiere trabajar, y que su esposa, digamos, es profesora, y que gana 800 o 900 soles, y trabajando 10 horas diarias, y tienen 4 hijos, y tienen un sistema de salud, ¿no?, donde cada medicina les cuesta 30 veces más de lo que cuesta, por ejemplo, la misma medicina en La Paz, porque hay un tratado de libre comercio que permite que se dispare el precio de las medicinas. ¿Qué le van a alcanzar a ellos 1.500 soles mensuales, por Dios? Lo que van a hacer es simplemente deprimirse, empobrecerse más, ¿no? Sus hijos se alimentarán menos, ¿no? Su nutrición va a ser deficitaria. Multiplique eso por miles, Juan. Y ahí tenemos la consecuencia de cómo estas políticas sectarias y dogmáticas extremistas del neoliberalismo brutal tienen en el país. Yendo ya al tema de la minería, estaba hablando de la minería. Gracias a la minería o a las exportaciones mineras, ello ha conllevado que los gobiernos municipales y los gobiernos regionales tengan un presupuesto denominado canon minero, que ha permitido elevados ingresos para que ellos puedan ejecutar obras, ¿no?, para los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Pero también, debido a la minería, pueblos como, por ejemplo, La Oroya, sus niños nacen con plomo y azufre en la sangre. Nacen. Sus montañas están cubiertas de residuos tóxicos. Sí. Y algo más, paradójicamente, son las regiones con mayor inversión minera, las regiones más pobres de nuestro país. Huancavelica, Cajamarca. ¿Qué está fallando? Porque hoy en día solamente se está explotando
el 4% del terreno disponible para la explotación minera. Y algo más, que hay hoy en día en conflicto, en conversaciones, en proyectos, aproximadamente 2.300 millones de dólares en inversiones que se van a ejecutar. ¿Qué acciones tomaría su gobierno ante la contaminación para que las empresas cumplan con los estándares medioambientales y sobre todo para que ellos también respeten las comunidades, ¿no? Y no, hoy en día como encontramos en Cerro Bajo, que los pobladores están pidiendo que se aperture lo que es la empresa minera de Barra. Bueno, primero, pero los pobladores, esos mismos pobladores, están apoyando esa minería en la desesperación a una minería que los está asesinando poco a poco. Y a sus hijos también. A sus hijos. ¿Qué plantea usted en el tema ambiental? Y lo otro, ¿qué plantea usted también en el tema laboral? Porque no debería estar mendigando a una empresa minera, sino que debería ser el Estado quien cree las condiciones laborales para ese pueblo. El Consejo Nacional del Trabajo, que debió ser anunciado ya, Luciano Ollantumala el 28 de julio, pero que cobardemente, nuevamente también echó la culpa a ese consejo, con lo cual está diciendo: yo estoy pintado en la pared y no valgo para nada, y aquí estoy, ¿no?, simplemente para inaugurar algunas cosas, ¿no?, para izar la bandera o para que me hagan la marcha presidencial en el cambio de guardia a las 12 del día. Para eso es el señor Fujimori, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el tema concreto, para comenzar, tener a un ministro o ministra de Energía y Minas que no sea lobista, ni esté al servicio de esas grandes compañías mineras, ni que haya sido empleado, por ejemplo, o empleado o funcionario de esas compañías. Eso supone además la creación de un conjunto de un personal capacitado, ¿no?, que analice y que vea caso por caso estos temas, porque así como en Oroya nuestros niños nacen con plomo en la sangre, así en Tía María, por ejemplo, la amenaza seria era de esta Saule, que es una compañía portuariada, y que en México, por ejemplo, está siendo enjuiciada por haber sido culpable del más grande acto de contaminación ambiental en el río Sonora en México, o en Conca. Por supuesto, ya vemos también la resistencia que ha habido. Sin embargo, estos son temas que hay que ver caso por caso. Hay que tener prioridades con respecto a la defensa del agua, y en eso coincidimos plena y totalmente con los compañeros de Tierra y Libertad. Tiene que hacerse una política de cuencas. No cabe inversión ni proyectos mineros en cuencas, ¿no?, en cabezas de cuenca. ¿Por qué? Porque como se contamina, se intoxica la tierra, se contamina el agua, se mata a los peces y se produce cáncer en los seres humanos. Yo quiero darle a mi compañero Augusto Vázquez, que conoce de estos temas de minería, más de lo que yo conozco, para que dé algún agregado para que él crea presidente. Sí, claro. Claro, muchas gracias. Sí, no hay que olvidar lo que ha pasado recientemente con el gran conflicto laboral que ha existido en Chobán, aquí en Marcona. En Marcona, cuando eso era Marcona Mining Company, ¿no es cierto? Y muchas gracias. Y fue nacionalizado. Marcona Mining, la empresa Hierro Perú, fue vendida o regalada a un grupo chino, a un grupo asiático chino que vino aquí a depredar los recursos peruanos, pero aparte de ¿por qué fue regalada? Depredar los recursos de fierro, vino a humillar a la clase trabajadora. Como consecuencia de ello, usted tiene el nivel del abuso de los servicios que han hecho ahí los ciudadanos empresarios chinos con los trabajadores peruanos. ¿Por quién fue regalada, compañero? ¿Perdóneme? ¿Por quién fue regalada esa compañía? Esa régimen regalada por el régimen del traidor Fujimori. Bueno, Y punto sobre la mente es que hay que revisar una serie de contratos, porque nosotros como Frente Amplio y Frente Único del Pueblo no somos enemigos de la minería. Sí. Por el contrario, he escuchado y conversado con Marco Arana en diversas oportunidades, y Marco Arana es el primer impulsor de la inversión minera. ¿Pero qué inversión minera? Responsable. Absolutamente responsable. ¿Usted cree que esos chinos que llegaron a Chobán, a Hierro Perú, podrían explotar en el mismo sistema laboral y de descuido de las normas internacionales en Alemania? Los meten presos. Y en Canadá también. Los fusilan. En Estados Unidos los meten presos. Cualquier país de primer nivel, pero vienen a estos países que han sido gobernados por un japonés traidor que ahora tiene que pagar sus culpas. ¿Quién nos quiere poner ahora la hija?
a una hija que fue primera dama, que fue testigo de todos los crímenes de su padre, fue testigo de cómo maltrataron a su propia madre. Y las esterilizaciones forzadas también, ¿no? Así es. O sea, yo le quiero referir lo siguiente: en el Frente Amplio con Marco Arana, con Luis Alberto Salgado, de ninguna manera estamos en contra de la minería. Por el contrario, queremos que la inversión de los proyectos mineros se concrete, pero no agachándole la cabeza a nadie, sino que respeten las normas internacionales, los protocolos de seguridad que deben existir para respetar el agua y respetar las cuencas. Bueno, yo quería agregar un poco de atención al régimen de Fujimori y ahora una de las candidatas, porque ahí no hay divisiones internas, ya esos son candidatos de esos grupos neoliberales de derecha. Ya se sabe quién va a ser, salvo que define el señor por ese pacto. Es la traición a los principios, a las ideas y a todo lo bueno que pudo haber hecho en el país el señor Alan García. Ya se autonombró. El señor Kuczynski es el candidato de su PPK, que hasta le pone las siglas de su partido o las siglas de su nombre, ¿no? Ya sabemos el señor Toledo, ¿no? Entonces, no olvidemos que, por ejemplo, en el año 90 se privatizaron una cantidad considerable de empresas públicas que es propiedad de todos los peruanos, eran propiedad de todos los peruanos, por lo cual se obtuvo algo más de 10.500 millones de dólares, por lo cual debió obtenerse alrededor de 30.000 millones de dólares porque fue rematada a precio de esa propiedad pública de las empresas del Estado, incluidas las que tenían superávit. Por ejemplo, el Banco Central Hipotecario lo desapareció Bolonia, y ese año que desaparecieron el Banco Central Hipotecario, era una banca de fomento para viviendas, ¿no? Tuvo 300 millones de superávit. Pero digo, al final, cuando Fujimori huyó cobardemente a Brunei y renunció por fax, ¿sabe cuánto quedaron en las arcas fiscales de los 1.540 y tantos millones? 543 millones de dólares. Se calcula que el régimen de Fujimori, solo el régimen de Fujimori, le robó al país aproximadamente 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Esa es la señora ahora que fue primera dama, efectivamente, como mencionó bien mi compañero Augusto Valqui, en esos años, el maltrato de su madre, pero aparte de ello no dijo nada, permaneció absolutamente en silencio cuando se iban produciendo las esterilizaciones forzadas de cerca de 300.000 mujeres peruanas, la mayoría de ellas, un altísimo porcentaje, 70-80% quechua-hablantes y aymara-hablantes, y también algunas de la Amazonía y algunas de la costa, en absoluto silencio, que fueron esterilizadas por el engaño, por la coacción o la amenaza. Entonces, esto es un tema que yo he dicho en otro momento, que la señora Keiko Fujimori no tenía autoridad moral para ser candidata en el año 2012, y como tampoco la tiene ahora, porque ella no ha pedido disculpas ni perdón, ni ha pedido perdón por las atrocidades cometidas por su padre. Entonces, las cosas se suscitan, ¿no? Entonces, este tema de la minería es algo que vemos que se presenta como una parte de esa campaña inmunda que están programando algunos poderes fácticos para asustar, para mentir, y de eso hay que prevenir a la población, ¿no? Y por eso me alegro que estemos teniendo este diálogo, intercambiando opiniones e ideas para sin prejuicio que pueda escuchar la población, ¿no? Ya que he mencionado el tema de las mujeres, en los últimos años ha habido un incremento de la participación de las mujeres en la vida política, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales. En el año 2010 había 2.926 mujeres, entre consejeras, regidoras, alcaldesas, y en el 2015 ahora hay 4.576. Es decir, se ha incrementado la participación de las mujeres en lo que es la política. Sin embargo, así como las mujeres han adquirido un espacio, un rol protagónico en lo que es la política, también se han incrementado los índices de violencia y de feminicidio. ¿Qué propone usted para las mujeres de nuestro país para reducir esos niveles de violencia familiar, de feminicidios y sobre todo para que ellas logren la ansiada igualdad de oportunidades? Bueno, para comenzar, un mensaje claro del más alto nivel del Estado, y esto lo decimos en la plataforma programática: una sociedad o un sistema donde el sexismo y el machismo no se consoliden a través de frases, ¿no?, o de lenguaje no verbal, o de declaraciones de las más altas autoridades del país, ¿no? No podemos tener a un jefe de Estado o a un ministro de Estado que ningunee, que maltrate o que trate objetivamente como un instrumento a las mujeres, cuando el mensaje subliminal le va diciendo a amplios sectores poblacionales
que eso es el status quo que debe mantenerse. En segundo lugar, como bien dice, paradójicamente, no puede hablarse que es protagonismo todavía. Ha aumentado la participación de las mujeres con un efecto indetenible y inevitable. Pero junto con eso aumenta también, o por lo menos los casos de denuncia, donde el Perú es uno de los países, creo que es el país donde más alto nivel de violencia doméstica o interfamiliar se produce. Entonces, esto viene a correlato de una cultura de violencia, de miedo y de muerte, Juan, que se ha venido fortaleciendo a raíz de desde los años 80 para adelante, con una represión del Estado donde se ha ido envileciendo y naturalizando el respeto a la vida. Y también, por supuesto, con el empobrecimiento y la mercantilización de la dignidad humana. Cuando se producen estas cosas en los hogares peruanos, ¿no?, comienzan a producirse lo que se llama la disfunción. Y esa violencia intrafamiliar tiene un impacto severo, muy fuerte, en el sector más frágil de la población, que es la niñez. ¿Qué cosa es lo que proponemos? No hay una solución, una receta mágica. Lo que sí decimos es que hay soluciones estructurales a problemas estructurales. Aumentar los niveles y la capacidad en los hogares peruanos, ¿no?, donde el problema de la educación y de la salud no vayan siendo tratados como deben ser administrados, de manera que en los hogares, y sabemos que la mayor parte de los hogares, las discusiones por causas económicas son más frecuentes en hogares que no tienen problemas económicos. Entonces, este es un tema de fondo, aparte también, por supuesto, de mejorar la capacidad de denuncia y de recepción de denuncias, ¿no?, que tenga la infraestructura del Estado para establecer medidas correctivas y preventivas con respecto a los hombres. Esto es un tema que irá resolviéndose paulatinamente, pero que tiene que ser administrado con energía también y de una manera muy clara, con datos, pero con una infraestructura adecuada, y por eso estamos planteando una transformación de la Policía Nacional en coordinación con las alcaldías, esperando que ya o hayan o no hayan alcaldes corruptos, distritales y provinciales, ¿no? Es una aproximación de un problema muy complejo. Adelante. Muchas gracias, Juan. Yo quisiera que la gran audiencia suya pueda saber de que nosotros, como miembros de esa APRA histórica, de esa APRA incorruptible, que deslindamos en el momento oportuno con el señor de los petroaudios, ¿no es cierto?, y que estamos aquí dentro del Frente Amplio, representando al Frente Único del Pueblo, un movimiento hecho por apristas, ¿no?, y que necesitamos que el pueblo de Chincha sepa que para actuar en política hay que pasar pruebas, y pruebas muy difíciles. Ya pasó su prueba el señor Fujimori y está preso. Su hija pasó la prueba también y debe ser sancionada con el voto. Toledo ya pasó su prueba y cayó con lo de Coteva, y sabe Dios con qué más. PPK fue ministro de Economía y premier del presidente de Coteva. El área camisea. Así es. El señor Humala también ha pasado su prueba y ya sabemos el resultado. Yo quiero decirles que Luis Alberto Salgado ha tenido pruebas muy severas dentro del APRA, dentro del APRA esa dominada por el alanismo, y ha pasado pruebas muy severas que es necesario que la ciudadanía, los apristas de Chincha, los ciudadanos que nos pueden dar su voto, sepan que él fue sustraído, expulsado del gobierno aprista por evitar justamente la corrupción de Mulder y Alan García, que querían reconocerle 100 millones de soles adicional a lo que ya el gobierno de Toledo les había otorgado al señor Baldo Sichel por el tema de su nacionalidad. Eso debe saber el pueblo de Chincha, y saber que este señor que está acá representándonos le dijo al señor Mulder personalmente y al señor García por teléfono: eso no lo voy a hacer, presidente, porque eso no es patriotismo y eso no es aprismo. Inmediatamente fue cesado de su cargo. Igualmente, como miembro del gobierno de Humala, como procurador supranacional, igualmente fue presionado por los organismos del Ministerio de Justicia para que acuse a los trabajadores cajamarquinos como que son terroristas
El señor Salgado le dijo, no, señor Jiménez, eso no lo puedo hacer. Inmediatamente fue sancionado en su cargo, pero está con la frente y con la hoja limpia, que eso es lo más importante que tiene que saber el pueblo de Chincha y el pueblo aprista de Chincha. Señor Salgado, bueno, fue la intervención del señor Augusto Malpica. Bueno, señor Salgado, en el gobierno de Toledo se aperturó, se instauró lo que es el Consejo Nacional de la Juventud, CONAJU, que era un espacio de participación, de creación de políticas públicas para el desarrollo de la juventud, y era un organismo con un nivel de importancia a nivel nacional, que estaba adscrito a lo que es la presidencia del Consejo de Ministros. Posteriormente, ahora en el gobierno de Ollanta se la ha bajado de rango, ya no tiene la misma trascendencia, ya no ejecuta los mismos proyectos. ¿Cuáles serán las acciones que usted adoptará en materia de políticas públicas respecto a la juventud? Esa juventud que espera una oportunidad de trabajo, esa juventud que está desencantada de la política y de los políticos, y esa juventud que constituye el número o el contingente electoral que va a decidir quién va a ser el presidente de nuestro país. Bueno, primero, dar mensajes muy claros en la práctica, no solamente en el discurso, en la declaración, para que esa juventud recupere confianza en su Estado, confianza en sus autoridades. Esto es fundamental. El alma tiene que fortalecerse. El alma de la nación es lo que va a ir dándole fuerza al cuerpo, como así el alma, lo que uno en el interior le da fuerza a su cuerpo y ánimo para vivir, para creer y para tener alegría frente a las circunstancias y a las adversidades. Eso tiene que ocurrir con la juventud. Uno de los peores daños que se le ha hecho a estas generaciones es precisamente estos mensajes pésimos de que los adultos que manejan el Estado son un conjunto de ladrones y si hay que matar a los que denuncian la corrupción, pues se les mata. Ese es un mensaje pésimo que hay que ser conscientes de sus efectos nefastos que ha tenido en estas generaciones. Eso en primerísimo lugar. Primerísimo. En segundo lugar, junto con este cambio, en la lógica depredadora y violatoria de un modelo dogmático, sectario, fracasado y extremista como es el modelo de capitalismo salvaje, como lo dijo en su momento Juan Pablo II y lo ha ratificado plenamente y con creces el Papa Francisco, que son el jefe de la Iglesia Católica actual, y lo menciono como un actor político, no necesariamente como un representante como un sacerdote, en el sentido de que tenemos que cambiar esa estructura de un modelo económico neoliberal que lo que hace es dejar simplemente que los grandazos devoren y se aprovechen y violenten los derechos de los más débiles. Esa es la lógica freemaniana, la lógica de von Hayek. Tenemos que instalar una lógica para algunos economistas que se conoce keynesiana. Vale decir, el Estado no va a ser un Estado de economía centralmente planificada, ni mucho menos ese estatismo dictatorial brutal instalado en los regímenes comunistas del pasado o en los regímenes fascistas tipo Hitler o tipo Mussolini. Tiene que ser un Estado regulador, democrático, flexible, pero muy enérgico y transparente en el manejo de la gestión pública. Desde ese punto de vista tiene que haber acciones concretas, tiene que haber programas, hechos con creatividad, con participación permanente, lo decimos en la plataforma programática también, de una consulta permanente con los representantes del pueblo y en este caso de los jóvenes, escuchándolos en sus aspiraciones, no dándoles todo ni permitiéndoles todo, porque tampoco se trata de regalar, sino se trata de dar pie y crear las condiciones para la creatividad, para que el impulso creador, la energía de esos jóvenes, hombres y mujeres, tengan un eco real y concreto en las políticas del Estado. Y esto se hace con un equipo de gobierno que desde el mismo presidente de la República, pasando por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, viceministros y asesores, y las distintas expresiones a su vez en los medios de comunicación. Porque aquí tiene que haber también un tema de fondo donde no puede haber un monopolio en los medios de comunicación.
comunicación y que los periodistas, claro, agrupan el 78 al 80%. Y la Constitución, aún esta Constitución, ese documento prohíbe el monopolio. Entonces, allá hay un tema de fondo a lo que se refiere a la juventud. Ayer una joven de 21 años se me acercó, luego de que pusiera el Frente Amplio como alternativa de gobierno, y me dijo precisamente esto, la importancia de que la juventud que no cree, que es escéptica, que está alejada de la política por los ejemplos pésimos que han visto, y que simplemente ella me dice, pero nos damos cuenta que no podemos seguir en ese camino porque eso es suicida. Es decir, yo no me meto en política porque es sucia. La política la hacen sucia a los políticos sucios. Y no olvidemos que la delincuencia organizada y el narcotráfico necesita políticos sucios y necesita un Estado corrupto y necesita instituciones corruptas. Hay que cambiar esas instituciones. Y para cambiar esto necesitamos que los jóvenes se interesen en la política. Se interesen en la política, por supuesto, y que no caigan porque hay algunos, lamentablemente he visto algunos casos de cerca, ¿no?, del cinismo de creer que se hace política, ¿no?, haciendo la viveza, por no emplear una expresión más dura. ¿No? Como dice Aristóteles en su obra. Claro, o Platón, ¿no? La política es el más alto nivel y la expresión, ¿no?, de cómo manejamos la ciudad, la polis griega, en este caso por extensión el Estado. Es la más alta expresión, o Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Y si no es político, ¿en qué queda? ¿No? Sí. Entonces, hay un tema de fondo y un mensaje que es básico, que es elemental, ciertamente, pero que nuestros jóvenes tienen que recordarlo. Y lo sé porque tengo 3 hijos, y les he hablado en esos términos también. Y los jóvenes tienen que interesarse en política. Que no se decepcionen, que no se desalienten cuando vean estos casos titulares y que no se refugien en esos programas de televisión que muchos de ellos están destinados para amputarles el cerebro y para bloquear su capacidad de pensar, de crear y de criticar. En consecuencia, eso es lo que podemos decir. Y los programas, simplemente adjudicar las asignaciones presupuestarias necesarias y hacerlo con coherencia y con transparencia. Como dice Sergio Viola en su seminario Quinta 13, se han convertido en maquinarias de estupidización colectiva. Algunos programas de televisión como la televisión, que ganan parte, ¿no? Aprovechando que usted es precandidato a la presidencia de la República y que está en la provincia de Chincha, de llegar a ser presidente de la República, tenemos conocimiento que en Chincha no tenemos terminal terrestre, no tenemos parque industrial, no contamos ahorita con estadio, con morgue, ni con planta de tratamiento de residuos inorgánicos sólidos. ¿Usted qué propuesta le alcanzaría de algún proyecto, de alguna obra para los chinchanos que lo están escuchando? Porque lamentablemente los presidentes regionales que hemos tenido, Alonso Navarro, Sillonis y los anteriores, se han comprometido en ejecutar esas obras, pero sin embargo han incumplido. ¿Qué proyecto de gran magnitud ejecutaría usted en la provincia de Chincha? ¿Sabe qué? Para mí sería muy fácil, Juan, decir en este momento vamos a hacer esto y decir sí a todo lo que le está diciendo. Y que ejecutaríamos un gran proyecto, ¿no?, para, en este caso, por ejemplo, darle infraestructura sanitaria o salubridad, agua y desagüe a un conjunto importante de asentamientos humanos, ¿no? O sea, lo básico, más tarde los servicios básicos, por supuesto, sin perjuicio de los estudios reales necesarios que tendrán que hacer respecto de necesidad de infraestructura. Para eso los técnicos, y en consulta con los pueblos, qué cosa es lo que se espera, pero no solo para Chincha. Yo no quiero ofender la inteligencia de los chinchanos, ni de los iqueños, ni su inteligencia, Juan, diciendo sí, vamos a traer a Chincha esto y lo otro. Como política general del Estado, va a ser el énfasis en los conceptos vinculados a los derechos fundamentales y a las necesidades básicas de toda la población del Perú. Porque esto va consuno con el criterio de elevar la calidad de vida de los peruanos, que a su vez va a expresar lo que se llama un fortalecimiento de la soberanía política, de la soberanía popular. Al elevar la calidad, efectivamente, como menciona mi compañero, tenemos que elevar la autoestima de nuestra población. Y una de las cosas en la cual empecinadamente este sistema se ha ensañado es en tratar vilmente a muchos millones de peruanos, a decir que simplemente son objetos de transacción,
a decir que por último la educación es una mercancía y que la salud también es una mercancía. No, señor. La educación no es mercancía y la salud no es mercancía, son derechos fundamentales. Y que aquí no hay ciudadanos de segunda ni tercera categoría, como dijo lamentablemente un expresidente que deshonró su palabra, que es una vergüenza para un movimiento político como el Partido Aprista o como el APRA, cuando el señor García que dijo que los ciudadanos que se oponían a estos proyectos mineros, por último, o los de Bagua, por ejemplo, eran ciudadanos de segunda categoría. Es insólito, inaudito que alguien se exprese de esa manera, ¿no? Y yo rechazo nuevamente, porque lo dije en su momento también. Esto tiene que ver, Juan, con esta pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que cabría para Chincha? Esto tiene que ser materia de escuchar a esos pueblos, hacer la evaluación, transparentar el proceso de toma de decisiones a nivel del Estado para tomar la mejor decisión, manejar los presupuestos y que cuando haya un terremoto, que dicho sea de paso, ayer se cumplieron 8 años del terremoto, ese fenómeno terrible que afectó a Chincha y a Pico y a Ica, a la región y a otros lugares del país, frente al cual se ha visto la fragilidad, ¿no? La flaqueza y la perversión de algunas autoridades que frente a ello, por ejemplo, no cumplieron. La falta de planificación en el sentido de no prevenir esas construcciones hechas pobremente con un serio déficit de arquitectura o de técnica en la construcción que originó que se cayeran muchísimas casas. Eso demuestra esas falencias, Juan. Si hay algún proyecto, precisamente ese gran proyecto nacional, es elevar esa autoestima, transparentar las decisiones del Estado y consultar permanentemente con esas poblaciones, que es lo que nosotros llamamos la democracia radical. Democracia radical. Una verdadera transformación sin violencia, ¿no? En libertad y por supuesto sin derramamiento de sangre, ¿no? Señor Salgado, bueno, yo tenía proyectado la entrevista de una media hora, pero por los temas tan interesantes, por aprovechar el gran bagaje cultural y conocimiento que tiene usted, bueno, nos hemos ido casi una hora, y bueno, y es interesante porque han habido puntos coincidentes, algunos debates así, pero eso es interesante porque eso es parte de la democracia también, ¿no? Y bueno, ¿algún mensaje final que usted quiere hacerle llegar al pueblo chinchano de sus propuestas o de lo que usted, algo más que quisiera adicionar? Bueno, agradeciendo simplemente, aparte de esta casi cerca de una hora que hemos cambiado ideas y que espero que no haya parecido un monólogo, pero en todo caso, decirles simplemente a quienes nos escuchan y también, por supuesto, a esas nuevas generaciones que no pierdan la fe. Que para mí sería muy fácil prometer muchas cosas, pero no lo voy a hacer porque eso es ofender la inteligencia. Pero sí decirles que creemos muy fuertemente que algo superior tiene que venir para el país, que hay que elevarnos sobre estas miserias de las cuales hemos inevitablemente tratado y que hay que tratarlas y hay que verlas de frente, sin eufemismos ni cubrimientos, y que a partir de ello podemos crear condiciones para un nuevo gobierno superior al 28 de julio del año 2016, pero que esto no es una obra de quien habla solamente, ni de solamente el equipo. Tiene que ser una obra grande, una obra masiva, inteligente, con el respeto a cada uno de quienes vamos a participar en esto, que son para sentar las bases realmente de una nación diversa, ¿no? De una nación donde hay varias naciones en la cual todos nos respetamos, pero que sobre todo tenemos de vista que es una patria que tenemos que construir con el esfuerzo, con la honradez y con la energía de cada uno de nosotros, acompañado de la inteligencia, ¿no? Señor Augusto Malki, Malpica, ¿algunas palabras finales que desea agregar? Sí, en primer lugar agradecerle la gentileza de la invitación y sobre todo la gran apertura que hemos encontrado aquí en los ciudadanos de Chincha para escuchar el mensaje del Frente Único del Pueblo. Nos hemos identificado como militantes apristas que hemos disentido, que hemos peleado, que nos hemos separado de la corrupción alanista y estamos representando en el Frente Amplio a el grupo de políticos que hemos evidentemente demostrado otra cara y que hemos pasado severas pruebas y que confíen en nosotros, que tengan fe en nosotros
que tengan fe en que la política no es el hecho de bondades y nada, pero que sí hay gente que está dispuesto a luchar por el bienestar del pueblo. Hay gente que está dispuesta a no robar, hay gente que está dispuesta a entregar su vida para defender a nuestro pueblo del embate del neoliberalismo que nos ha avasallado a través de 3 o 4 gobiernos sinvergüenzas que hemos tenido. Muchas gracias. Bueno, ha sido una entrevista con el precandidato a la presidencia de la República, Luis Alberto Salgado Tante, y también el señor Augusto Barqui Matica. Nos vamos a un corte comercial y después retornamos con una interesante entrevista al joven